Y bien, anoche en la entrevista el presidente Humala se refirió al tema del problema generado por el proceso de descentralización, en el sentido de que se han formado estas mafias alrededor de algunos gobiernos regionales a las dificultades que tiene el gobierno central, digamos, para manejar este asunto, para introducir alguna clase de control que permita intervenir cuando hay problemas serios, etcétera. Y esto fue lo que dijo el presidente sobre el tema. El tema de la ley de descentralización tenemos que discutirla para fortalecerla, pero para cerrar esos vacíos que han quedado, en los cuales muchas veces un presidente regional puede ser un príncipe, puede tener su reino en una región y puede pasar lo que ha pasado en Ancash. Es importante que se debata en el Congreso, por ejemplo, la no reelección inmediata de los presidentes regionales, pero que vaya acompañado con el tema de la no revocatoria, ¿no? Porque son gobiernos de 4 años. Y bien, estas fueron algunas de las ideas que planteó. Dijo que habría que fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Obviamente esto es absolutamente cierto. Se han entregado muchos recursos a los gobiernos regionales y locales, pero no se ha fortalecido ni el Poder Judicial, ni la Contraloría, ni nada. Bueno, estamos con Paula Muñoz, que es profesora de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, con Raúl Molina, exsecretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y con Carlos Monge, investigador asociado de DESCO. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Jaime. Este es un tema muy importante, en general es el tema de la reforma de la descentralización. Comencemos puntualmente con esta casi única propuesta que mencionó ayer el presidente, el asunto de que los presidentes regionales no sean reelegidos, que es algo que están planteando muchos sectores, digamos, muchos actores en este tema. ¿Qué opina de eso, Paula Muñoz? Pienso que prohibir la reelección no es una solución, es una medida efectista que realmente no soluciona el problema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con el temor por la concentración de recursos, la discrecionalidad que hay en el manejo de recursos, pero no toma en cuenta que los políticos peruanos, sobre todo a nivel local y regional, no se reeligen mucho en la práctica, y que en realidad quitarles la posibilidad de reelegirse a estos políticos que en muchos casos son primera vez que son autoridades y son muy improvisados, no les permite también desarrollar aprendizajes, y eso le quita la oportunidad a los buenos políticos, a los buenos gestores, de poder ir a un segundo mandato y culminar algunos proyectos y cosas que se pueden quedar en el camino, ¿no? Entonces yo estaría, digamos, de acuerdo con que si la preocupación es la concentración excesiva de poder, en todo caso se elimine la posibilidad de una segunda reelección inmediata, pero no creo que de todas maneras que ese va a solucionar los problemas de fondo, que son de otro tipo y están más vinculados con otros temas con los que habías mencionado, ¿no? Con la debilidad y en realidad el colapso y el fracaso de las instituciones del sistema de control y de administración de justicia en el país, ¿no? ¿Tienen la misma opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto de la reelección? La cualidad principesca a la que alude el presidente no se debe a la reelección, o sea, se debe a que son personajes políticos que no están soportados en partidos o en movimientos efectivos, ¿no? Que representan corrientes de opinión dominantes o no dominantes en un territorio, que eso es lo que controla a un político. Y como todo nuestro sistema institucional es muy presidencialista, tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales, eso contribuye a esa condición principesca, pero eso no se va a resolver con no reelección. Los pocos presidentes, pues es verdad que son pocos reelegidos, en general han sido los buenos. Villanueva reelegido, Guillén reelegido, Murgia reelegido, y son buenos presidentes regionales. Simón reelegido. Bueno, Álvarez también fue reelegido, ¿no? Álvarez también, y el de Loreto también, pero eso no es lo que está definiendo corrupción o no corrupción. Lo que está definiendo es una institucionalidad recontra débil, y eso es lo que genera corrupción, y es una institucionalidad débil no solo a nivel regional, sino nacional. La Contraloría no se ha descentralizado, y es débil. La Policía Nacional no se ha descentralizado y tiene todos los problemas que conocemos. El Ministerio Público no se... ¿Qué significa que se descentralice la Policía Nacional? No estoy diciendo que se haga. Lo que te digo es que la condición de débil de las instituciones no es debida a la descentralización. Toda nuestra institucionalidad, la descentralizada y la no descentralizada, es débil. Y la Contraloría, te doy un ejemplo para un gobierno regional que tuve que estudiar en detalle. El sistema de control en ese gobierno regional tiene 50 y pico personas en total. De esas 55, 17 están en la Oficina Central de Control Interno del Gobierno Regional, de la cual su jefe es pagado por la Contraloría y seleccionado por la Contraloría.
Claro, en todos los gobiernos regionales los jefes del órgano de control son seleccionados y pagados por la Contraloría. La Contraloría no tiene pero el resto del personal pretexto para decir que no tiene capacidad de control. Relativamente, porque el jefe es pagado y seleccionado por la Contraloría, pero el resto del personal no, es pagado por el gobierno regional y en general el personal que viene antes o contratado a plazo determinado. Pero lo que es sorprendente es que de esos 50 y pico, 17 son la oficina central del gobierno regional que dependen jerárquicamente del auditor pagado por la Contraloría, pero el resto están en las UGELs, en las redes de salud, en las oficinas subregionales, y esos jerárquicamente no dependen del auditor pagado por la Contraloría, aunque te parezca mentira, no dependen, él solo puede coordinar con ellos. Entonces, ¿de quién dependen? Del director regional de salud, del director regional de agricultura y del director regional de educación, aunque te parezca mentira, porque es el mismo esquema que había antes del 2002, que simplemente se ha pegado a los gobiernos regionales. Entonces, esas cosas alguien las ha discutido en televisión, alguien las ha discutido en el Congreso, esas son las reformas del fondo, y ya tenemos 12 años conviviendo con eso y nadie lo ha cambiado. Bueno, pero digamos, es cierto que ha habido un proceso por el cual el Contralor Juri lo sabe muy bien, que ese es parte de su problema. Pero ¿tú crees que si arreglas eso vas a realmente contribuir a resolver el problema? ¿O el problema va incluso más allá de esto, ¿no? Digamos, el Ejecutivo no tiene posibilidades o potestades para intervenir, por ejemplo, ¿no? Lo único que puede hacer el Ministerio de Economía es congelar cuentas, pero no puede entrar a administrarlas eventualmente en una situación de caos, de crisis. Discutámoslo, existe ese esquema existe en otros países. En otros países, sí. Yo sé que en Francia, por ejemplo, es así. En Colombia. En Colombia el Ministerio de Economía puede intervenir temporalmente a los gobiernos subnacionales cuando incumplen las reglas fiscales. Ese esquema no lo tenemos acá, discutámoslo, lo podemos poner. Pero tiene que estar regulado para que no se abuse de él. No, claro, obviamente. Pero eso es supletoriedad, eso está definido en la teoría, eso se puede hacer. Incluso cuando, digamos, un gobierno regional incumple una política sectorial, nacional, o no desempeña bien, o tiene fallas, digamos, notorias en la organización de un servicio público, por ejemplo. Tendrías que establecer indicadores para demostrar que ha habido falla, ¿no? Y eso todavía, obviamente, eso obviamente tiene que demostrarse, ¿no? Y además tiene que rendirse cuenta al Congreso, en fin. Pero digamos, debería haber mecanismos de control. Por supuesto que deberían de haber, ¿por qué no discutimos? Sí, Jaime, pero volvamos al problema de fondo. 2 periodos de Álvarez. La Contraloría no controló, la Fiscalía no fiscalizó, el Poder Judicial dejó ir a los 2 sicarios acusados con el primer intento de asesinato, la Policía Nacional estaba más bien a su servicio y el Congreso bloqueó los pedidos de investigación cuando hubo el primer intento de asesinato. Ninguna de esas instituciones, Fiscalía, Contraloría, Poder Judicial, Policía y Congreso, depende de la descentralización. Entonces, echarle la culpa a la descentralización a mí me parece que equivoca la puntería. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que lo primero que hay que abrir es un debate de qué cosa está pasando con la Contraloría, la Fiscalía. Dime, ¿con qué autoridad moral uno dice la culpa la tiene la descentralización cuando tenemos un fiscal elegido violando las normas que se establecieron, digamos, de respeto de la antigüedad y que inmediatamente es sujeto de 2 procesos de investigación por el Consejo Nacional de la Magistratura? Uno de ellos tiene que ver precisamente con su comportamiento frente a la investigación de la Fiscalía. Entonces, yo creo que ahí están los problemas de fondo. 2, comparto que hay que discutir a la luz de la experiencia internacional todos estos mecanismos donde alguien puede intervenir y controlar, ¿no es cierto?, y poner coto cuando uno ve que hay un desmadre y las cosas se van de las manos. Pero creo que el otro tema de fondo tiene que ver con el fracaso de la ley de partidos en la apuesta por reconstruir una institucionalidad política que efectivamente sea un aparato de representación. Y la manera en que lo que ha quedado es que tú tienes organizaciones locales que se constituyen para una elección y desaparecen, movimientos regionales que con honrosas excepciones, Nueva Amazonía es una honrosa excepción en San Martín y aledaños, ¿no es cierto?, se construyen en torno a un caudillo para las elecciones y luego desaparecen. Entonces creo que ese es, junto con Poder Judicial, Contraloría, etcétera, creo que el otro tema que se está expresando es que no hemos logrado crear las condiciones para reconstruir un sistema nacional de partidos que se viene desmoronando desde la segunda mitad de los 80. De acuerdo, pero ¿ha habido algún problema serio ha habido en el desarrollo mismo del proceso de descentralización que ha hecho que un presidente regional, lo que tú mencionabas, en caso de Ancash, todas estas instituciones que de alguna manera estaban
no han cumplido su función o han sido cooptadas o lo que fuese, el Poder Judicial, la policía y todo lo demás, pues lo que ocurrió fue que fueron compradas o amedrentadas por el presidente regional o por el poder regional o por las mafias regionales. Hay unas mafias que se han armado en torno a ¿qué? En torno a un gran presupuesto. En torno a un gran presupuesto y entonces eso le ha permitido a esas mafias, digamos, amedrentar o comprar o sobornar al Poder Judicial, a la Fiscalía, en fin, a todo el mundo, a la policía, a todos al servicio y metidos dentro del sistema. Entonces, hay algo que está fallando pero mafias que se han en formado, el proceso de centralización que ha hecho posible eso, ¿no? pero mafias que también se han formado en torno Sí. al crecimiento del sector privado, ¿no? Buena parte de ese Exacto. sicariato no es en torno a la bola pública, tiene también que ver con las inversiones en el sector de construcción por parte del sector privado. Buena parte de los chantajeados son empresarios privados que no están trabajando para el gobierno regional. Son mafias que además se forman y legalizan sus sindicatos al amparo de la CTP. La CTP aprista manejada casi directamente por la cúpula del partido aprista. Entonces, recentralizar para volver a darle a Alan García todo el poder de decisión cuando su partido está directamente involucrado en este tipo de cosas, es lo que yo veo. Por ahí no veo que vaya la solución. Bueno, pero este asunto de las mafias de la construcción civil que extorsionan todas las obras, sean públicas o privadas, parece que es una cosa extendida ya a nivel nacional. Eso es independiente de que Y esté- es más fuerte en ciudades como Chimbote, con En una el base norte. económica, una historia de gran crecimiento de población, mucho contingente joven con empleo de baja calidad y una economía que no los puede incorporar. De acuerdo, pero en el caso de Ancash la cosa fue más grave, porque ahí se formó una colusión entre uno de los grupos de construcción civil, es decir, entre el grupo que finalmente logró asesinar a Nolasco, y el presidente regional o el gobierno regional. Ahí se formó una colusión entre la mafia de construcción civil y la autoridad, ¿no? Que es distinto a pequeños grupos de mafias que puedan estar atacando. Porque la base electoral original de César Álvarez para su primer gobierno fue construcción civil. O sea, la alianza construcción civil César Álvarez viene desde O su sea que es la primera mafia la que elección. llegó directamente al poder, a través de César Álvarez. No, o sea, tampoco podemos decir que todos los trabajadores de construcción civil son mafiosos. Lo que pasa es que los sindicatos de construcción civil están, claro. digamos, atravesados por esas mafias. Y ese proceso ha ido, digamos, deteriorándose a lo largo del tiempo, porque acuérdate que el señor Nolasco pierde el primer sindicato del cual era secretario general y crean un nuevo sindicato, y esa nueva alianza no funcionó tan bien para el segundo periodo de Álvarez. Y eso tiene que ver también con las enemistades entre Nolasco y en el origen de las enemistades entre Nolasco y Álvarez y la divergencia progresiva de sus intereses. Bueno, me están pidiendo desesperadamente una pausa, pero regresamos.